Bueno, buenas noches a todos. Primero, el tapabocas oficial de mi oficina, valga el comercial. Este, Nuevamente, muchas gracias. Esta es la tercera conferencia relacionada específicamente con El Salvador, dada en mi oficina. Eh, Pasa a ser un día importante para el país porque son las fiestas del patrono. Por ahí alguien más dijo que era un día nacional en Bolivia y en las Comoros y en no sé qué otro lado, pero bueno, yo creo que El Salvador y Bolivia son los que pintan en este foro, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar de los enteropostales de El Salvador, de 1879 a 1900, y es una introducción porque realmente el tema da para más, hay emisiones que son un poco complejas y podrían ser una conferencia cada una de ellas, pero pues bueno, la idea es presentarles pues un panorama general de lo que es el país. Antes de empezar, pues obviamente, bueno, el agradecimiento a mi oficina por permitirme nuevamente compartir esto con ustedes, a Henry, Alfonso, creo que todos los reconocimientos que le están dando, pues es un extraordinario reflejo de la labor que se está haciendo, entonces, pues bueno, enhorabuena. Y bueno, básicamente son muchas emisiones, así que me voy a ir relativamente rápido. Una cosa que sí les quiero comentar, como la última vez que vimos CIVEC, al ser 10 años y ser 10 emisiones, se tiende a volver un poco repetitiva la charla en aras de hacerla más rápida y más fluida. He dejado todos los ejemplos de uso de las últimas 10 emisiones de 1890 a 1899 hasta el final. Entonces, por ahí vamos a hablar de ellas, pero van a ver los usos hasta el final. Y ayer les comentaba que les iba a poner unos ítems interesantes para generar discusión después, sobre todo qué es un enteropostal y qué se puede exhibir o no. Y creo que no hay mejor forma que empezar con esto. Básicamente estas son las únicas tarjetas fórmula del Salvador en el siglo XIX, pero tienen una particularidad. Cuando El Salvador entra a la UPU en efectivo el 1 de abril de 1879, El Salvador no emite tarjetas postales. Publica una tarifa de tarjetas, pero no emiten. Entonces, el mismo impresor que se encargó de hacer la primera serie de sellos de El Salvador para la UPU, la serie 1879, se puso muy emprendedor y hace este diseño. Este diseño, partiendo a la base de lo que venía en las regulaciones, dice es una tarjeta correspondencia, dice Unión Postal Universal, o sea, él trata de cumplir con todo, pero no le agrega ningún tipo de indicia con un valor. Lo que le agrega es un grabado que se imprimía separadamente a la tarjeta en negro, y ese grabado pues básicamente reflejaba el escudo de El Salvador. Si ustedes se acuerdan de cómo eran los sellos de 1879 de El Salvador, pues hay muchísimos elementos de diseño similares que obviamente pues demuestran que fue hecho por la misma persona, y aparte de documentación que él fue el Rufino Flamenco, fue el impresor y en ambos casos. Entonces, ¿qué pasa? Este señor hace sus tarjetas, se las va a proponer al correo, el correo las acepta y publican una serie de decretos en junio de 1879 que básicamente que sí se pueden usar, que se van a vender en la imprenta nacional, que era una entidad del gobierno, a pesar de que habían sido hechas en una imprenta privada. Y el correo en el 25 de junio de 1879 específicamente crea una tarifa que comenta para que las tarjetas postales que fabrique y vende el señor grabador don Rufino Flamenco, que son las que se están viendo ahí, sean admitidas en las administraciones de correos, deben previamente franquearse como sigue. Entonces, eran tarjetas oficialmente permitidas por el correo. Sin embargo, en julio, o sea, prácticamente 15 días después de que esta tarifa se publica, hay un anuncio de Rufino Flamenco que estas tarjetas ya no se van a vender en la imprenta nacional y luego ya nadie más vuelve a saber de ellas. Entonces, son ítems muy raros, se conocen en 4 colores,
La única diferencia es el color en el escudo, o sea, aquí están viendo la verde y la roja. Hay también en azul y hay también como en un color ocre. Y básicamente las que se conocen son 5 cada una. Hay una usada que lamentablemente fue reconstruida, o sea, estaban los restos de los matasellos y un coleccionista de los 70s la mandó a reconstruir y le puso sellos para complementarla. Y la otra prueba de uso es esta que les estoy viendo aquí, que es un uso entre comillas, porque es enviada por el correo. Tanto este señor Watgen como José Cáceres eran empleados de alto rango en el correo de El Salvador en ese entonces, y pues básicamente ahí pues dice: te ruego que con uno de los carteos de esta administración, amigo del dueño de la que te incluyo, se la mandes a alejar, ¿no? Entonces, sí, el correo también las permitía, las usó. Pero son, como les digo, son ítems muy raros, solo hay 5 de cada color que se conocen, algunas de ellas en museos, entonces en manos privadas habrán como unas 12. Y bueno, ya después discutiremos si esto puede estar en una exposición o no. Yo creo que sí, incluso basado en el artículo de Luis Fernando que dice que sobre las tarjetas fórmula, pues yo me inclinaría a pensar que sí, pero lo discutimos al final. Entonces pasan 4 años, perdón, y las tarjetas postales oficiales se emiten el 1 de abril de 1883. Antes había habido algunos comentarios. Hay incluso un ensayo de estas tarjetas de 1881 que está en el Smithsonian National Postal Museum, que es el único ensayo que se conoce de esta emisión, pero oficialmente se emiten el 1 de abril de 1883. Se emiten tarjetas de 2 centavos y de 3 centavos, la tarifa de 2 centavos era la interna, la de 3 centavos era la externa, y si se fijan, pues fue hecha por la misma persona, Rufino Flamenco, y la mejor forma de verlo es que el escudo que está a la izquierda, pues es el mismo escudo que básicamente estaba en las tarjetas fórmula. Entonces, estas tarjetas se imprimían en 2 etapas. Se imprimía primero el marco con la indicia con el valor, y luego, por alguna extraña razón, se había una segunda pasada en la prensa, y el escudo se imprimía por separado. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay errores con el escudo invertido, hay errores con el escudo movido, pero pues también son errores que se conocen máximo 2 piezas de cada uno. Entonces, bueno, esta fue la primera emisión. Había también tarjetas de respuesta, con respuesta pagada, y en colores ligeramente diferentes. Y básicamente la tarjeta era extremadamente impráctica porque la tarjeta se abría, o sea, la verdad me hubiera traído una, pero aquí estaba la tarjeta con respuesta pagada, se abría y abajo estaba para la respuesta. Entonces era un formato pues muy impráctico que obligaba también a hacer 2 pases por la imprenta, y pues bueno, pues también fueron impresas por Rufino Flamenco. Los primeros sobres se emitieron el 5 de mayo de 1887, o sea, fueron 4 años después, 4 años después de las tarjetas postales, y básicamente se imprimen en 3 valores: 5 centavos, 10 centavos, 11 centavos, que era 5 centavos era la tarifa interior, 10 era la tarifa para cualquier lado que no pasara por Panamá, y 11 era con el sobreporte vía Panamá. También los sobres fueron impresos por Rufino Flamenco. Básicamente, incluso él se dio el lujo de poner su nombre debajo del busto del presidente Morazán, que está aquí en el sello de 5 centavos. Por cierto, Francisco Morazán era hondureño y fue presidente de la República Federal de Centroamérica, y por eso todavía es un héroe nacional en El Salvador. Y básicamente ahí dice Rufino F. Entonces, esta serie, pues bueno, también se consideraba provisional, aunque su uso fue por 2 años, pero se consideraba provisional porque en teoría El Salvador iba a pedir una serie impresa en Estados Unidos o en algún otro lado fuera del país, que fuera la serie definitiva. Sin embargo, pues bueno, no fue para nada provisional para ese momento. Un tema interesante de esto, que lo hemos estado estudiando en los últimos
tiempos es que los sobres se compraron, los sobres ya se compraron cajas de sobres. Y esos sobres se le daban a Rufino Flamenco y los imprimía. Imprimía la indicia sobre el sobre ya doblado y ya comprado. ¿Y cómo sabemos eso? Básicamente, si ustedes ven en esta ilustración de la izquierda, aquí se puede ver que el sobre se ve la impresión por detrás y los sobres también tienen como unos papeles interiores donde en algunas piezas se puede ir desprendiendo las capas y se puede ir viendo cómo la indicia está impresa en todas ellas. Entonces realmente los sobres ya estaban armados y solamente se le imprimía la indicia. Al ser sobres comprados y probablemente sobres comprados en el extranjero, obviamente no existía ningún tipo de especificación de cómo debería ser el sobre. Y eso básicamente lo que provoca es que hay una variedad, no tan grande, pero sí hay una variedad importante de colores interiores, porque aparentemente se compraban las cajas de sobres y los sobres venían algunos con colores interiores y otros no. Aquí se pueden ver 3 de ellos. Y también cambiaban las solapas o las flaps, bueno, no sé bien el término en español, pero entonces hay lo que le llamamos curva, hay con punta redondeada y hay también algunos sobres de diferente tamaño. Entonces, no voy a entrar en detalle en la tabla de la derecha, pero eso es para que les den una idea, se les dé una idea de cuáles son los diferentes tamaños, las combinaciones de papel, porque no solo el papel era papel con rayas, como se puede ver aquí en late paper, sino también había papeles de otro tipo sin ningún tipo de fondo o de rayas, wallpaper, y hay combinaciones de tamaño de papeles, de flap y de color interior. Entonces, a la hora de las horas, pues sí se hacen una buena cantidad de variedades solo de esta emisión. Al año siguiente, el gobierno emite un decreto y dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un poco más de control a cómo se están imprimiendo los sobres. El propósito de esto también es que hay una cantidad importante de sobres privados, o lo que últimamente se le está diciendo en inglés como stamp to order. Entonces, empresas le daban, con el permiso del gobierno, le daban a Rufino Flamenco sobres que ellos habían comprado separadamente de los sobres comprados oficialmente para que se le imprimiera la indicia en los sobres de cada una de estas empresas. Entonces, creemos que por esa razón el gobierno al año siguiente dice, ¿sabes qué? Antes de que se imprima la indicia en cada uno de estos sobres, los sobres se van a mandar a la tesorería del país, la tesorería les va a hacer esta marca en relieve que dice contabilidad mayor, contat mayor y el valor del sobre, de tal forma que el correo le manda a la tesorería 500 sobres para hacer de 5 centavos, 1000 sobres de 10 y 1000 sobres de 11. La tesorería los imprime igual que las instrucciones del correo y luego básicamente lo regresa al correo para que se los dé a Rufino Flamenco, y Rufino Flamenco en teoría tiene que imprimir el mismo índice con el valor que dice en la parte de atrás. Entonces, esa es una prueba adicional de que los sobres ya se compraban hechos solamente para imprimir. Entonces, bueno, las diferencias en los sobres son las mismas que habían en la emisión anterior. Hay combinaciones de tamaño, hay combinaciones de papel, de solapa, de color interior. Y hay también un color nuevo adicional que se emite, que es el 11 centavos en color olivo, que antes era en azul. Entonces, sobre esta serie, pues sí, se puede hablar mucho, se puede analizar sobre colores, papeles, liners, hay variedades, hay sobres que tienen provisional, hay sobres que no tienen la marca provisional, hay sobres que les falta el contat mayor, o sea, se puede armar una colección bastante interesante solo de esta emisión. Aquí hay algunos usos de ella y de las postales anteriores. Igual algunos usos representativos. Esta es una tarjeta postal de 2 centavos, que la tarifa interior
También valía para la mayoría de países de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, aquí esta tarjeta se manda a León, en Nicaragua, y se considera como correo interior, como que fuera mandada de San Salvador a Santa Ana, que es la segunda ciudad del país, ¿no? La tarjeta postal de al lado, pues es una tarjeta previamente pagada, y la cual pues le pusieron un sello de 1879 para subirle a la tarifa de 3 centavos y poderla mandar a Berlín. Sobres de abajo, pues bueno, aquí se puede ver uno de 10 centavos, también con el 1 centavo o con el sello de 1 centavo para pagar el paso por vía Panamá hasta París. Y el otro, pues es un sobre de 11 centavos de 1888, pues usado tal cual en una tarifa a Hamburgo. Entonces, aquí les voy a enseñar sobres, los sobres de privados, los stamp to order. Básicamente se conocen más de 35, no voy a entrar en los detalles de los sobres, pero básicamente es otra, ya cuando juntas la emisión oficial con la emisión privada, pues se vuelve todavía más interesante, porque pues aquí cómo se identifican los sobres, se identifican por las diferencias de papeles, las diferencias de tamaño, las diferencias en los flaps. La gran mayoría de estos sobres no tiene papel de color interior, y a lo largo del tiempo pues se han podido venir identificando. Algunos de ellos tienen, como se puede ver arriba, la impresión de las compañías, ¿no? Por ejemplo, en la de la izquierda superior dice Alejandro Cormeyer, sucesor de Carlos Cormeyer, San Salvador. Era una compañía comercial en aquel entonces, igual la compañía Matis de Santana. Entonces ahí se pueden ver, hay también marcas de bancos, hay también marcas de agentes, forwarding agents. Entonces, pues básicamente es muy amplio, es muy amplio el espectro de estas emisiones que estuvieron realmente en uso entre 1887 y 1889. Entonces, finalmente, en 1889, llegó la serie que no iba a ser provisional, que fue solicitada al American Banknote, que es esta serie, fue solo de un solo sello de 5 centavos, o una sola indicia de 5 centavos para correo interior. Y básicamente, aquí pueden ver que se produjo en 3 colores diferentes, en azul, en amarillo y en blanco. Y esta pieza es un espécimen del archivo del American Banknote. Es lo único que se conoce. Y ahí dice que la orden se solicitó en marzo de 1888, que es básicamente el mismo dato que se tiene en el libro de impresión del American Banknote, que hemos hablado mucho, que Ross Towley y otros hemos consultado. Entonces, este sobre se pidió junto con el sello de 5 centavos que se emitió en 1888, pero curiosamente el sobre solo se emite hasta enero de 1889. Aquí a la izquierda pueden ver una prueba de indicia, del dado de la indicia. La prueba lo que tiene son unas islas dentro de un lago, que es el lago más grande de El Salvador, que es el lago Ilopango, que era un cráter, y básicamente salieron como parte del fenómeno volcánico, surgieron estas islas como volcanes pequeños dentro del lago, y pues eso fue lo que en cierto modo se reprodujo en esta industria. Un dato interesante, sobre todo que enriquece el tema de la discusión de American Banknote, es que ellos no hacían estos sobres los subcontrataban. Los subcontrataban a Nesbitt and Company. Entonces, en el printing book de American Banknote queda muy claramente que se subcontrató a Nesbitt. Nesbitt les cobró $650 por toda la orden, y American la revendió en 650 a El Salvador. Y lo que hemos sabido por otras fuentes es que el grabador de esto pues fue Rudolf Laubenheimer, que por ahí también ha hecho misiones de Chile, que Ross ha documentado, y ha hecho misiones de varios otros lados, incluyendo Estados Unidos, obviamente. Entonces, bueno, este es un sobre que tiene una vida relativamente corta, se emite en enero de 1889, se termina de usar en diciembre de 1889, porque a partir del siguiente año entra el contrato de CIVEC y los sellos de la Hamilton Banknote. Entonces aquí se puede ver pues un sobre que se aumentó a 26 centavos,
que cubre la tarifa de vía Panamá, Suiza y más el registro del acuse de recibo. Entonces es un uso interesante de este sobre. Entonces, bueno, a partir de 1890, pues entre 1890 y 1889 entra el contrato de la Hamilton Bank Note, o sea, también más conocido como los contratos de CIVEC. Y bueno, en la charla anterior de estos sellos hablamos un poco más a detalle del contrato, no pienso repetirlo aquí, pero lo importante es que el primer punto, Hamilton se compromete a proveer sin costo alguno las especies necesarias para el franqueo de la correspondencia por el espacio de 10 años sucesivos. Y eso incluye los enteropostales. Entonces, en el contrato de entrada viene que iban a suministrar 10,000 tarjetas postales por año, 25,000 sobres timbrados, estoy leyendo tal cual el contrato, y 10,000 bandas para periódicos. Realmente las fajillas o las bandas nunca se habían emitido antes en El Salvador, entonces eso entra con este contrato. Y luego, pues bueno, hay un par de cosas más de enteropostales que también se emiten en estos años, que no estaban en el contrato original, pero que aún así Hamilton los envió. Entonces, bueno, la primera emisión para El Salvador se emite el 1 de enero de 1890, pues era una serie anual, entraba en vigor el 1 de enero, en teoría terminaba el 31 de diciembre. Los que estudiaban en la conferencia anterior de Hamilton pudieron escuchar que a partir de 1897 no acababa el 31 de diciembre, se empieza a extender hasta finales de febrero, pero pues bueno, en general la mayor parte del contrato era de enero a diciembre. Entonces estas son las tarjetas postales. Básicamente hay tarjetas, igual la tarifa de 2 y 3 se mantiene, hay tarjetas de correo interior, tarjetas para el exterior y tarjetas con respuesta pagada. Aquí no voy a enseñar toda la variedad, pero sí había tarjetas obviamente también con respuesta pagada para correo interior. Los sobres timbrados, los sobres timbrados que le llamaba el contrato, pues bueno, hay básicamente varios valores de la tarifa de 5 centavos de interior hasta tarifas dobles vía Panamá como el de 22 centavos. Entonces era un rango. Y en este año sí se mantienen diferentes colores en los sobres. Aquí se puede ver que hay en blanco, en verde, en azul. Y básicamente es un año relativamente sui generis porque realmente casi no se repitió esto después. Aquí se pueden ver también las fajillas en la parte de abajo, que también fueron impresas en papeles azules y blancos, y habían 4 valores. Algunos de estos valores de las fajillas, sobre todo, no corresponden a tarifas a las tarifas válidas, o sea, una tarifa de 12,5 centavos para impresos, pues no existía en ese entonces, pero bueno, el correo se la recibió y estaban dentro del contrato y pues bueno, es parte de lo que tenemos que todavía averiguar que para qué se usaban este tipo de tarifas. Como todo material de Hamilton, hay varias pruebas. 1890 es particularmente destacado porque hay muchas pruebas de pedazos de enteropostales o de partes de diseño de los enteropostales. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están las pruebas del indicia, que era el mismo diseño que el sello, o sea que no hay forma de distinguir cuál era para el sello y cuál era para el indicia. Eso ahí es un poco de flexibilidad o licencia literaria, como lo quieran llamar. Básicamente, aquí están las partes, el centro del indicia y la indicia completa, que estas después se reusaron en Ecuador. Y aquí hay otras partes de inscripciones, ¿no? En el caso de los sobres, básicamente hay pruebas de diseño del centro, hay pruebas de diseño de la indicia completa sin valor, que también se sabe que fueron impresas por Laubenheimer, perdón, grabadas por Laubenheimer, ahora trabajando para Hamilton. Entonces, esto es 1891, pues muchas de estas emisiones, pues obviamente se ve muy diseño, muy americano, muy alegórico, parecerían del American Banknote, o sea, era muy marcado el estilo del diseño. Y ahí se puede ver, bueno,
volcanes humeantes, el tren, el símbolo del progreso, la justicia. O sea, eran temas muy, muy, muy recurrentes. Y aquí el diseño tanto de los sobres como de las fajillas, pues es un diseño un poco más simple, porque si se recuerdan, en 1890 había un centro en relieve y la impresión alrededor, que voy a hablar de eso en el siguiente año. Y este era un diseño muy plano, muy, muy simple, tal vez bonito, pero un diseño muy plano. Los valores se extienden. En el 91 se saca un sobre de 1 centavo, que era para servicio urbano, que prácticamente pues, no se puede ver porque es en gris y el papel no ayuda, hasta el de 22, que es el doble vía Panamá. Y abajo pues, están un poco las fajillas, más o menos con el mismo diseño. Aquí también existen pruebas de lo que pudiera ser la indicia, que también fue el mismo diseño usado para el sello. Hay elementos que se reusan de un año para otro, como por ejemplo este escudo. Si se fijan, estaba en la postal en las esquinas de las postales de 1890, se repite en 1891, entonces es una prueba que se puede usar en ambos años, o que aplica para ambos años. Y luego en el caso de los sobres, pues hay pruebas en negativo, y empiezan a haber pruebas compuestas de las indicias en negativo, que están mezclados tanto los sobres como las fajillas. Y aquí, pues bueno, se puede ver la placa de impresión de esta prueba, que es de las placas que han salido últimamente al mercado. Luego en 1892, pues obviamente el tema lógico era los 400 años del descubrimiento de América. Para mí estos son quizás los enteropostales que más me gustan del Salvador del siglo XIX. O sea, presentan la ruta Colón desde España hasta Bahamas. Replican también, la indicia replica el diseño de los sellos, y pues bueno, hay postales en 2 colores, que también era algo nuevo, y pues bueno, a mí se me hacen postales, pues tarjetas postales muy bonitas. En el caso de los sobres, vuelven al diseño con un relieve en medio, con una escena Colón, y una de las cosas que se está tratando de entender es que aparentemente Hamilton imprimía de una forma diferente a los demás este tipo de indicios. Había 2 pasos, había un paso de relieve, había un paso del marco, que era tipografía. Entonces, una de las cosas que Ross Tauler está investigando a nivel de varios países, precisamente cómo eran los dados de Hamilton y cómo se hacía este tipo de impresión. Él y Wayne Menus probablemente en los siguientes meses van a publicar un artículo sobre eso en la US Postal Stationery Society. Hay ensayos. Estos ensayos son rarísimos, los ensayos de las postales. Solo hay 2 conocidos. Uno está en manos privadas en la colección de David Chung en Filipinas, y el otro está en el Smithsonian, que como pueden ver es totalmente diferente a lo que fue la tarjeta final. Hay también pruebas que se usan tanto para los sellos como la indicia, y en el caso de los sobres, hay unas pruebas que son muy llamativas, que básicamente son pruebas compuestas de las diferentes indicias en negativo, que la verdad, pues bueno, hay en blanco, en azul, en rojo, en negro, y pues son pruebas que por el tamaño, por la forma en que están dispuestas y todo, pues son de lo más llamativo que hay en pruebas en El Salvador. Aquí se puede ver un poco el detalle de un dado de estas indicias, y se puede ver cómo está en 2. No es que la parte de la izquierda se meta en la parte de la derecha y hagas un solo puño. Era en 2. Hay errores, no en esta emisión, pero en la de 1890, en que el centro está desfasado o incluso invertido en relación al marco. Entonces eso también apoya este tema de que fueron impresas en 2 pasos. Bueno, en 1893 básicamente es una serie, pasamos de lo sublime a lo casi ridículo, o sea, una serie muy plana, muy sin chiste, representando al presidente en aquel entonces, que fue la primera persona viva en salir en un sello de El Salvador.
un solo tipo de papel, no hay mayor chiste de esto. Lo interesante es que se emiten unos sobres especiales con una felicitación de Año Nuevo. Hay sobres de 1 centavo para correo local, hay sobres de 3 centavos, y en ambos casos traían esta tarjeta que se ve abajo, deseando una felicitación de Año Nuevo, en español en la de 1 centavo, en francés, que era el idioma de la UPO, en la de 3. Y pues básicamente es el único año que esto pasa en El Salvador. En Nicaragua sí hay varios años, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero sí fueron mínimo unos 3 años que existe este tipo de tarjetas, pero en El Salvador solo fue en este año. Son piezas muy raras. Los catálogos por años listaron, siguen listando un sobre de 5 centavos que realmente no existe. No aplicaba la tarifa y no existe ningún ejemplar en ninguna colección y no se ha oído de ninguna de ellas en los últimos 80 años. Entonces realmente es un listado que es apócrifo. Aquí pues pruebas, aquí hay pruebas, pero que las pruebas son más interesantes que las emisiones. Hubo un ensayo que es esta de la izquierda en rojo, que era ovalado. Al final acabó siendo el azul, que está en ambos casos están en negativos, y a la derecha pueden ver el positivo. Y también hay unas pruebas que también son bastante llamativas, que parecen más de billetes que de enteropostales, pero son los fondos de las postales que se emitieron ese año. También en todos los años, y este es el único ejemplo que voy a enseñar, pero hay para prácticamente todos los años y prácticamente todos los enteropostales emitidos por Hamilton, hay specimens, ya sea con la marca Cancelled o con la marca Specimen. Entonces, eso sí se halla prácticamente para todos los años. 1894 es la última vez que se usa un dado similar a los del 1892, 1890, con un centro en relieve, un centro muy grande en relieve y rodeado de un marco. Es también una emisión que ya no hay diferencias en papeles, ya no hay diferencias en colores. El diseño es prácticamente igual entre el sobre y las fajillas. Y en el caso de las postales, pues se volvió a los temas alegóricos. O sea, el diseño del centro es el escudo de Salvador en aquel entonces, y bueno, es una alegoría de la República. Aquí se pueden ver pruebas de dado de los sobres. Hay básicamente sin valor, perdón, sin inscripciones, y la de la derecha sin valor. Aquí se puede ver también una de las planchas de esas indicias por el valor de 1 centavo. Y en el caso de las postales, este año es único en esos 9 años de Hamilton, 10 años de Hamilton, perdón, porque hay pruebas de colores. Estas pruebas para El Salvador solo existen en este año, pero también se conocen ítems similares para Nicaragua. Luego, 1895, igual, para los que estudiaron la conferencia Hamilton, 1895 es el pico con mayor número de emisiones postales. Fue el año en que salieron sellos que nunca más se volvieron a sacar, como por ejemplo los de fardos postales, y básicamente los enteropostales fue algo muy similar. Hubieron 2 emisiones de postales. La de arriba, que estoy mostrando solo un valor que es básicamente la que se emitió a inicios de año, que estaba con un marco, y las tarjetas con respuesta pagada eran en formato vertical. Y luego la de abajo, que se emite más o menos como en octubre, noviembre de ese año, que no tiene marco y que el formato se vuelve horizontal. ¿Por qué razón hubo 2? Pues realmente no hay explicación, como tampoco hay mucha información de por qué hubo tantos sellos específicamente ese año. Los sobres, en contraste, pues sí es una emisión bastante sobria, con un relieve del escudo rodeado del marco, pero el tamaño de diseño es prácticamente la mitad del de los años anteriores. Y luego, pues,
segundo ítem que pongo para discusión, que es estas tarjetas postales de oficio. Higgins and Gosch no las reconoce, no las listó, catálogo de Asher sí, y por ahí van a ver algunos ejemplares que sí son legítimamente usados. Era prácticamente para la correspondencia entre las diferentes oficinas postales. Entonces fueron ítems usados y movidos dentro del correo, pero pues obviamente no tienen valor, no tienen un valor especificado porque pues entendía que el correo oficial prácticamente se llevaba la cuenta y al final se cobraba a las diferentes dependencias. Curiosamente hay pocas pruebas de enteropostales. De las pocas que se conocen pues es de la indicia del sobre, y básicamente es una prueba pequeña en negativo. Otro tema particular de 1895 es que es la única vez que se emiten tarjetas carta. El Salvador solo tiene dos emisiones, esta en 1895, otra en 1909, 8-9 más o menos. Estas tarjetas carta por muchos años se creyó que no habían sido usadas en ese entonces, pero ya hemos encontrado y van a ver algunos ejemplares usados en los 1890. Entonces, se emiten las tarjetas de 2 centavos, de 3 centavos y de 5. Las de 2 y 3 eran para uso local, las de 5 eran para uso al exterior. Incluso se emiten tarjetas con tarjetas carta con respuesta pagada, que es lo que pueden ver a la derecha, que se desdobla y es una pieza muy, muy larga. Y básicamente, pues bueno, existen muchas variedades de esta emisión en términos de la perforación. Hay parcialmente imperforadas, hay imperforadas, hay bastante variedad. Y se conoce una prueba de ellas, que es esta prueba del elemento del escudo que está en el valor, y se conoce prácticamente para los 3 valores que se emitieron. Solo como nota cultural, el edificio que se ve ahí pues era la dirección de correos en 1895 en San Salvador. Luego en 1896, a partir de ese año empieza a bajar notablemente el número de enteropostales. No sé si para bien, probablemente sí. Y las tarjetas se empieza a replicar prácticamente lo que se hacía en los sellos. O sea, si ustedes pueden ver, el sobre de 2 es el mismo de la postal de 2, y los sellos de los sobres son exactamente iguales a los de la emisión de sellos postales. O sea, ya se empieza a notar una baja en el número de pruebas de dado, en el número de pruebas en general, como que se volvió una operación pues más eficiente, si se quiere ver así, o por lo menos se redujo el número de placas que se estaban imprimiendo para todo. Se cree que parte de esto viene de la crisis económica que hubo empezando en 1893-94, y pues bueno, hubo un cambio también de accionistas en la Hamilton, y pues eso también se cree que tiene que ver con esta baja en el número de emisiones, en el número de diseños diferentes, y esto no solo particular de El Salvador, es para los 4 países o para los 3 países que habían en el contrato en ese entonces. Entonces aquí se puede ver, bueno, a la derecha están las pruebas de dado, que son para los sellos, pero también son exactamente usadas en las indicios de los sobres. En 1897 se repitieron los sellos de 1896, se repitieron exactamente los mismos diseños. En el caso de los sellos solo fueron impresos en diferentes colores, y los sobres reflejan ese mismo cambio. O sea, ustedes pudieron ver el de 2 que estaba en rojo, ahora en 1897 está en verde. Es tal cual lo que se hizo en los sellos. Lo que es peculiar en este año es que los miembros del gabinete, para decir que no había nepotismo en el país, los miembros del gabinete se iban a salir todos en masa en los sellos postales de ese año. Entonces, básicamente, el presidente Gutiérrez, es el que está ahí arriba, está en
en la indicia de la postal de 3 centavos, el vicepresidente no se quiso quedar atrás y no quiso estar en la indicia, sino que quiso estar en el centro del diseño. Y básicamente las fajillas de correos, perdón, las fajillas para periódicos, está el ministro de Educación. Entonces, hay 4 miembros del gabinete, uno no lo puse aquí, pero hay 4 miembros del gabinete en esta emisión. Y esta es la última emisión de fajillas postales que tuvo el país. Ya en los siguientes años ya no hubo. 1898, que si se fijaron al inicio, Mauricio tenía una imagen de esto en el fondo. Hubo un intento de unión centroamericana entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Se firma un pacto que le llamaban el Pacto de Amapala, que es el puerto de Honduras, en 1895. Y en teoría, en los siguientes 2 años iba a haber una integración regional. Y para 1898, en noviembre, se iba a proclamar un solo país que iba a tener, su capital iba a estar en el oeste de Nicaragua, tratando de que fuera equidistante de las tres capitales de los estados. Entonces, el país era a ser conocido como la República Mayor de Centroamérica. Y pues en ese entonces, tanto Nicaragua como El Salvador sacaron emisiones de estos con ese nombre. Y cambiando, en lugar de ser república, pasaron a ser estados. Entonces, esta serie es una alegoría de la unión de los 3 países, y básicamente usan los mismos elementos que los sellos, tanto en las indicios de las postales como de los sobres, y prácticamente pues hay muy pocas pruebas por la misma razón de esa racionalización que les hablaba en los años anteriores. Al final, la República, pues bueno, se proclama en noviembre de 1898. Para ese entonces había una crisis a nivel mundial muy grande. Los países, prácticamente a nadie le interesó, y un caudillo en El Salvador derrocó al presidente Gutiérrez, y pues básicamente El Salvador, al día siguiente que él entra al poder, se sale de la República, y pues al final este esfuerzo duró 15 días. Entonces, bueno, en 1899, como esta república se acaba a finales de 1898, todavía le ponen al nombre del país en 1899 Estado de El Salvador. Pero esta, al ser la última serie Hamilton, básicamente las estampillas las mandaron litografiadas, lo cual provocó que no se emitieran sin una contramarca, y las postales reflejan pues el mismo diseño de las estampillas, que era un reciclado vilmente de un diseño en 1893 que primero se le ofreció a Guatemala y que nunca tuvo un contrato, luego se le ofreció a Nicaragua, que lo rechazó. Yo acabo de encontrar una plancha de Honduras con este mismo diseño para Honduras, pero pues tampoco entró, y al final, pues al 4º intento, pues acabó en El Salvador. Entonces, de 1899, y no se emiten sobres ni fajillas, solo se emiten postales. Y pues estas no valen solo por ese año, porque en el momento que se acaba el contrato de CIVEC, se emiten muchísimos sellos provisionales entre 1899 y 1902, y básicamente pues estas tarjetas postales estuvieron válidas a lo largo de todo ese tiempo hasta que en 1903 más o menos se salen de circulación. Entonces, un poco para darles una idea de las emisiones, ya entrando en la parte final, un poco de los usos. Aquí se puede ver, bueno, un sobre 22, que es 22 centavos, que es doble tarifa vía Panamá. Pero como le agregaron el sello de 3 y el sello de 1, pues básicamente lo hicieron de 25 centavos, perdón, 26 centavos, con lo cual pagaban una tarifa sencilla más el registro del acuse de recibo a Zúrich. Esto es una correspondencia del director de correos de San Salvador en aquel entonces. Esta es una tarjeta con respuesta pagada enviada a Suiza. No, la respuesta no se usó, pero entonces la tarjeta se quedó tal cual. 1891, bueno, aquí este es un sello correo urbano,
con 2 sellos adicionales que son provisionales, que básicamente es una tarifa de 3 centavos. Esta es una tarifa muy particular porque existía solamente entre 2 ciudades que estaban a 10 kilómetros, una de ellas, y que se comunicaban por tranvías, y era la tarifa entre estas 2 ciudades, entre San Salvador y Santa Tecla. Entonces, una tarifa relativamente escasa de encontrar. Y luego por ahí en alguna reunión hablamos de que los destinos de los enteropostales en El Salvador son mucho más variados que los de las cartas. Las cartas generalmente o están a Londres, o están a Nueva York, o a París, y es muy difícil encontrar variaciones sobre el tema. En cambio, en los enteropostales, por lo menos en nuestro caso, no es así. Hay enteropostales, aquí van a ver una selección, pero hay enteropostales a destinos tan dispares como Singapur, como Australia, como el Cairo, Constantinopla, capitales de estados europeos más pequeños. Entonces, bueno, esta postal que se puede ver aquí a Singapur, pues es un buen ejemplo de ello. Esto es 1891. Aquí está otras postales, 1892. Esto es enviado a Puerto Cabello, en Venezuela. En los enteropostales pasa el caso de que no siempre se cumplía la tarifa, sobre todo en las postales. Yo sí tengo varios ejemplos de postales de 2 centavos que se escaparon de la revisión y pudieron llegar a destinos en Europa, a pesar de que la tarifa correcta eran 3 centavos. En este caso es un poco más extremo, porque es 1 centavo, que es prácticamente servicio urbano, y pudo llegar hasta Venezuela sin cobrarle ningún tipo de franqueo eficiente. La fajilla de al lado, bueno, es un ejemplo raro de fajillas. Es un valor de 2 centavos que sí estaba dentro de la tarifa de aquel entonces. Muestra que es impresos claramente. Y bueno, en este caso para mí es especial porque básicamente está dirigida a mi tatarabuelo, que era director de la banda, o lo que es la Orquesta Sinfónica de aquel entonces. Entonces, pues bueno, no me pude resistir a compartirla. En el siguiente año, bueno, un sobre de 1 centavo a Tegucigalpa. Aquí ya empieza a haber servicio urbano. Un sobre de servicio urbano obviamente no cubría Tegucigalpa, y pues sí, sí tiene franqueo eficiente. Aquí está la tarjeta de 1 centavo de felicitación de Año Nuevo, enviada de San Salvador a Santana, que era la segunda ciudad más importante. Entonces, uno de los raros ítems de este tiempo. Esta es interesante porque, bueno, es enviada a Bucarest con muchísimos sellos de provisionales de 1 centavo, pero aún así no se alcanzaba a pagar la tarifa. Creo que, si no me equivoco, faltan como 5 o 10 centavos para terminar de pagar la tarifa a Bucarest con registro y acuse de recibo. Aún así llegó. Aquí, bueno, hay postales, como les decía, Budapest. Hay también sobres provisionales por cambios de tarifas, que también está en una especie de doble servicio urbano. Una postal a Tacna, en Chile, en 1895. Aquí está un ejemplo a la derecha, un ejemplo de los postales oficiales usadas correctamente entre oficinas postales. Aquí, bueno, este es un sobre, el de abajo es un sobre 1895, dirigido a Alemania, un sobre 3 centavos que le agregaron 27 centavos para hacerlo 30. La tarifa en aquel entonces eran 15 centavos más 15 de registro, acuse recibo, y pues el Rückschein es el acuse recibo, ¿no? Aquí hay uno, a la izquierda hay uno de los pocos ejemplares conocidos de tarjetas cartas circuladas en el año que deberían ser. Básicamente se envió a Basel. Esta es una tarjeta de 3 centavos que no era para, bueno, en teoría era para servicio exterior, pero no, en realidad la tarifa correcta debieron de haber sido 5 centavos, y pues al llegar a Suiza le pusieron un sello de franqueo eficiente de 50 céntimos. Aquí, bueno, otros ejemplos adicionales, ya en 1896-97, una postal interior, igual la mandada a Nicaragua,
tratado como correo interior, como hemos hablado en otros casos. También a la derecha otro sello, otro sobre provisional. Este es un 5 en 15 centavos. Se acabaron los sobres de 5 y hicieron una emisión pequeña de estos provisionales. Y estas de 97, perdón, un sobre provisional a la derecha. Cambió la tarifa porque realmente la tarifa vía Panamá se redujo de 15 a 13 centavos, entonces emitieron estos sobres. Y el de la izquierda es una postal interesante porque son sellos que fueron emitidos con validez de solo un mes. Por muchos años se creyó que eran conmemorativos de la República Mayor de Centroamérica, pero en realidad fueron emitidos para una exhibición centroamericana que hubo en Guatemala en marzo de 1897. Solo fueron válidos por un mes. Y dicen algunas fuentes, yo no estoy 100% seguro, pero dicen que fueron los primeros sellos impresos a 4 colores del mundo. Entonces, bueno, eso, si alguien me ayuda a validar, pues va a ser bueno, ¿no? Y bueno, 1898, aquí hay otros ejemplos de destinos interesantes, el sobre dirigido a Copenhague, la postal dirigida a lo que era en aquel entonces Laibach o Ljubljana, que era Austria, ahora es Eslovenia. Y aquí hay sellos postales dirigidas en 1899. La de la derecha es al Cairo, y la de la izquierda es interesante porque, pues bueno, muestra que los sellos de correo de ese año, pues se emitieron con esa contramarca de rueda que se puede ver al centro del sello. Entonces, pues bueno, eso es un poco, así un panorama muy, muy a grandes rasgos de lo que son las emisiones de entropostales del país. Obviamente, como les digo, hay emisiones como los sobres o los mismos de Hamilton, que podría haber una charla solo de ellos, pero la idea era darles una visión general y pues con eso y una bonita postal de una escena del Salvador, con eso termina la presentación. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Muy bien, excelente, muchas gracias. Gracias. Sí, muy interesante. Felicidades. Bueno. ¿Preguntas para Guillermo? Yo quería hacer un comentario. ¿Puedo? Adelante, Alberto. Pero primero felicitarte, Guillermo, porque muy bien organizado y lograste el objetivo de hacernos ver todos los enteros de ese periodo, que es asombroso que haya emisiones, asombroso para mí, que haya emisiones anuales, lo que le da una variedad enorme. Nosotros tenemos en el mismo periodo en Argentina algunas emisiones que duran 10, 15 años, y quería preguntarte si al terminar el año esperaban que se vendan todos los que quedaban o se desmonetizaban esos enteros, se sacaban de circulación. Y lo otro es... Ajá, sí, bueno. No, dale, sí, luego te contesto. La contesto. segunda, las tarjetas postales al exterior, en general necesitaban un texto de Unión Postal Universal en 2 idiomas, en francés y el idioma del país, para que sean aceptadas con el valor de tarjeta. Y estaba viendo que algunas, por ejemplo, la que fue a Basel, esa de 3 centavos no tenía ese texto. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Si los llegaban a tasar o los aceptaban igual? Ok, bueno, la primera pregunta la respuesta es relativamente simple, porque en 1889 se firma un contrato con la Hamilton Banknote, que es básicamente el mismo contrato que se firmó después con Honduras y Nicaragua y luego posteriormente con Ecuador, condiciones ligeramente diferentes en el caso de Ecuador, pero la esencia era la misma, en la cual Hamilton le daba gratis a todos los países las emisiones que necesitaban con la condición de que fueran válidas un año. Entonces, al final del año, todos los remanentes se tenían que devolver un mes después de desmonetizados a Hamilton, que los podía vender y lo que después fue muy controversial, podía hacer reimpresiones de los mismos. Entonces, de ahí viene el tema anual. En el caso de los obviamente, en el caso de los sellos,
hay reimpresiones indiscriminadas y bueno, se han hecho análisis de papeles y por ahí tenemos un grupo de estudio de la FIAF que vamos a analizar la comparación de los papeles de los países, pero en parte por mi culpa no hemos empezado. Entonces, por ahí espero que en algún momento vamos a avanzar en ese tema. En el caso de los enteropostales, casi no hay reimpresiones, por lo menos en El Salvador hay reimpresiones en las postales de 1894 y tal vez en 1 o 2 emisiones de sobres. De ahí en fuera no hubo tanto porque tampoco era tan masivo la demanda como pudo haber sido en el caso de los sellos, ¿no? En la segunda parte de tu pregunta, pues básicamente es que las únicas postales que tenían inscripciones en francés eran las de 3 centavos porque eran las que cumplían con la tarifa que establecía la UPU. Cualquier postal que tú le agregabas un sello de 1 centavo, de 2 centavos para volverla de 3, pues en teoría ya, bueno, no tenían inscripciones en francés y en teoría no tenían que haber pasado. Pero sin embargo, pues la verdad yo creo que la mayor parte de veces se hacían la vista gorda. Como te digo, yo tengo varios enteropostales que llegaron a sus destinos sin pagar franqueo deficiente, teniendo 2 centavos, sin tener inscripciones en francés. Entonces, pues era como que muy variable, ¿no? Bueno, muchas gracias y muy lindos destinos en las tarjetas y los sobres. Hermoso. Gracias. Guillermo, yo tengo una pregunta. En ese periodo de 15 días, que fue tan cortito, ¿se conoce correspondencia? De las tarjetas fórmula se conoce una sola que lamentablemente fue reconstruida. Alguien le había quitado los sellos en algún punto y un coleccionista en los 70s la decidió reconstruir y le agregó unos sellos. O sea, afortunadamente él dijo en su momento que la había reconstruido, ¿no? Es la única que se conoce. Guillermo, una pregunta. Sí. Cuando empezaste la presentación, pusiste un centro oval que se ve una iglesia atrás. Te quería preguntar a qué entero postal corresponde, porque me interesó para darle una mano a mi hija, porque aparecen 2 perros ahí, y como ella tiene la colección de perros. Lamento decepcionarte, pero no es un enteropostal. Bueno. Es un grabado de El Salvador del Illustrated London News de 1891. No, pensé que era como que era el centro de algún entero postal, algo. Bueno, te agradezco igual. Sí. Muy lindo. Sí. Yo tengo una pregunta, Guillermo, referente a las tarifas. El Salvador dices que entró a la UPU el 1 de abril del 79, el mismo tiempo que Perú. Sí. Y que emitió... relativo a las fórmulas... Se congeló. A las fórmulas habría que discutir un poco si son... Bueno. Sí, más o menos por ahí va mi pregunta. Entonces, El Salvador emite una tarifa de tarjetas, no imprime las tarjetas, y estas fórmulas, las que se ven ahí, obviamente no corresponden a eso, porque a hacer fórmulas le puedes poner cualquier estampilla. Entonces, ¿cuál era la intención de poner un rate para las cartas? Solamente como conocimiento a todas las oficinas postales de que podrían ahora llegar tarjetas de otro lugar y tener ese conocimiento, o realmente hubo intención de hacer las tarjetas. ¿Existe alguna documentación de eso? Sí existe. Realmente hay, cuando El Salvador entra a la UPU, se pasa todo el mes de marzo publicando al menos un tercio de la página del diario oficial, publicando todos los artículos relacionados al ingreso a la UPU y las tarifas que iban a valer para ese entonces. Entonces realmente sí hay una tarifa para postales.
desde el 1 de abril de 1879. Lo que pasa es que pues, no habían postales. Entonces, pues lo que hizo este Rufino Flamenco, pues se vio muy hábil y dijo, bueno, pues si yo estoy haciendo los sellos, pues igual hago estas tarjetas y pues se les voy a vender al gobierno y pues igual me las compran, ¿no? Y sí. eso fue lo que pasó. Entonces, o sea, si tú lees la documentación, pues para mí en el momento que dicen, ¿sabes qué? Estas tarjetas se venden en una oficina del gobierno, que era la Imprenta Nacional, hay una tarifa para que la gente las use, Sí. específica para que la gente las use, pues para mí sí eran admitidas por el correo. Exacto. Aunque hayan durado poco. Y a eso más o menos iba, porque esto era un nuevo producto que nadie conocía, entonces no había definitivamente, digamos, un concepto de entender que era un formular caro, era un postal stationery, ¿no es cierto? No, Entonces, bajo, digamos, esa ambigüedad, a mí también me parece que estas calificarían, a pesar de que fue motivación del impresor para ampliar su negocio, y el correo la acepta sin mayor, digamos, framework de trabajo, se les podría, creo, considerar como tarjetas postales, pero yo sé que eso puede ser controversial. No sé los Mira, especialistas, ¿qué opinan? Yo solo que te puedo decir de complemento, yo sí las he visto en exposición. Básicamente, David Chong tenía una exhibición de entropostales a finales de los 90, él las tenía incluidas, y Michael Petter también en Estocolmo el año pasado las presentó. Entonces, y nadie dijo nada. No. Ok. Pero igual la puse para que también pues haya un poco de debate, ¿no? Bueno, tú sabes, esas siempre crean más debate. Le diste en el clavo. Es que al menos son interesantes como antecedente, ¿no? Y me parece que en ese Lógico. sentido está muy bueno. Y lo que yo lo veo es que es el principio, pues, ¿no? Entonces Claro. había libre interpretación, entonces queda de alguna manera así. Creo que Christian Watt tiene una pregunta. Sí, gracias, Henry. Guillermo, excelente. Me encantó la cantidad de material que expusiste. Es realmente muy, muy bonito. Así que, y me imagino que debe ser escaso, así que no debe ser quizás tan fácil conseguir una colección de ese tema. Te quería hacer un comentario respecto al último que me dijiste, o sea, que comentaste ahora, que era respecto al uso de las tarjetas postales. Efectivamente, la tarifa general para toda la Unión Postal Universal eran 3 centavos en el caso de América Latina, y la idea de la UPU era fomentar masivamente el uso de tarjetas, cosa que lograron, porque realmente la tarifa de 3 centavos era para todo el mundo. Y así que eso fue una política que fue impulsada desde la UPU. Y lo que te iba a comentar era que en el caso de Chile, por ejemplo, las tarjetas que eran privadas, que no habían sido impresas por correos, y que circulaban efectivamente también, se les cobraba como si fueran cartas. No se aceptaban en un principio como tarjetas a 3 centavos, pero efectivamente en 1903 el correo, para evitarse los problemas, terminó aceptando y unificando una especie de tarifa completa, que era la misma tanto para tarjetas privadas como para tarjetas emitidas por correos. Es un poco quizás complementando lo que pregunta Henry, que los países se encontraron con el problema de que circulaban muchas tarjetas privadas sin la leyenda de la Unión Postal Universal y que tendrían que haberlas multado. Pero era realmente un problema serio y al final terminaron aceptando las tarjetas privadas también, hasta que terminó por cambiar la tarifa en 1907. Y lo otro era que te iba a consultar si esas tarjetas que mostraste de 1 y 2 centavos nunca se multaron, o sea, ¿tienes conocimiento de que se hayan aplicado multas en El Salvador? Sí, no, creo que no las tengo aquí. No las tengo aquí. Debería tener una, en teoría. Iba a poner una noruega que está multada porque mandaron, así como mandaron de 1 centavo a Noruega y pues obviamente no se la valieron, no, pero no la tengo aquí. Pero sí, lo que pasa es que la gran mayoría de veces, por lo menos, o sea, te estoy hablando basado en lo que yo he visto, ¿no? Que habrán sido algunos centenares de estas, ¿no? La gran mayoría de veces las autoridades se hacían pues, de la vista gorda y lo dejaban pasar. O sea, encuentras más fácil tarjetas enviadas a destinos
sin haber pagado todos los 3 centavos que tarjetas con franqueo eficiente. O sea, realmente, y yo creo que la proporción es casi de 3-1. Entonces, por lo menos en el caso de El Salvador en esta época, ¿no? Es lo que yo he visto. Realmente encontrar, yo he visto un par de tarjetas con sellos de tarjetas postales con sellos de franqueo eficiente. He visto tal vez unas 10, 15 con algún tipo de T o sellos así, pero la gran mayoría las dejaban pasar. Y mira, si tú te vas, o sea, si tú te vas a la interpretación de la tarifa postal de la UPO 1879, por lo menos cuando lees tú lo que publicó El Salvador, la tarifa eran 3 centavos, pero el sobreporte vía Panamá aplicaba las tarjetas. Exacto. Entonces, en realidad tenías que pagar 4 centavos. Pero eso nunca pasó. O sea, yo tengo una tarjeta con de 2 centavos que le pusieron 2 sellos de 1 para hacerla de 4. Y yo la verdad todavía tengo dudas que eso realmente alguien se puso a pensar que estaba pagando esa tarifa, pues. O sea, por eso no le enseñé, porque o sea, no es que sea falsa, pero todavía no la acabo de entender, ¿no? Pero en realidad nadie nunca hizo caso de sobreporte. Todos dijeron, es 3 centavos, pues nos vamos. Entonces como que sí hubo cierta laxitud en ese sentido, por lo menos lo que yo veo de El Salvador, ¿no? En todo este tema de las tarjetas postales. No sé si es igual. En el 94 ¿no? Pasaba lo mismo. Las tarjetas 94 circulaban las de 2 internacionalmente. ¿Y la tarifa era de 3? De 3, claro. Pero hay muchas de 2 usadas afuera. En el Perú también la tarifa era 3, pero era 3 sin pasar Panamá. Pasando Panamá un tiempo fue 4, la mayor parte del tiempo, inclusive un periodo que fue 5, que es muchísimo más raro porque es bien corto. Pero lo interesante es... Una de las cosas que yo valoro bastante estas conversaciones es que muchos coleccionamos una sola cosa y perdemos el contexto, ¿no? Entonces acá se viene a entender el contexto y cada vez me convenzo más. Ya más o menos yo sabía que el correo peruano era muy estricto y en el caso del Perú interpretaban las cosas pero al pie de la letra. Inclusive cuando entran a la UPU y le permiten doblar el Long Maritime Rate, también doblaron el paso de Panamá, por eso en lugar de ser 11 en un principio era 12 y eran súper estrictos y si no hubiera sido por la guerra con Chile no lo ajustaban nuevamente. Pero veo que en Ecuador no era así, en El Salvador quizás se relajaba un poco más, otros países que estaban más cerca de Panamá no lo consideraban. Chile también era súper estricto, pero Chile tenía la salida más conveniente por el sur. Lo que tú dices es muy cierto, Henry. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Chile, lo de el 1 centavo por Panamá no duró nada, porque se acabó el año 83. Exacto. Decir, hay muy pocas cartas donde se ve la aplicación del centavo adicional, y existía 1 centavo adicional tanto para cartas como para tarjetas, es decir, sí. La tarjeta pagaría 4 y la carta pagaría 11 centavos. Pero eso casi es un hallazgo y es una pieza muy valiosa en Chile si tú encuentras que se haya cobrado el centavo adicional, porque el año 83 Chile entró a la UPO, o sea, oficialmente se empezaron a aplicar las normas el mismo año en que dejó de aplicar el centavo adicional. Sí. Son contadas con los dedos las piezas. Exacto, y en ese particular caso el Perú es al revés. Las cartas que van por Magallanes son las más raras, las que van por Panamá, bueno, prácticamente todas, ¿no? Interesante. Yo creo, Henry, a propósito, eso es muy entretenido de discutirlo, pero nos vamos a desviar, así que dejemos a Guillermo que siga hablando de esas cosas. Ese es otro tema. Problema. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sergio. Sergio, estás en mute. Ok. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Te felicito. Gracias, Sergio. La estampilla de 4 colores, la postal que mostraste ahí, es de la época, o sea, ¿está bien tasada o era de adorno? O... No, está bien tasada. No, si no lo hubiera puesto porque si tú te fijas, es una postal de un centavo. Bueno, aquí la voy a traer. No, se fue al revés. Voy a traer al frente solo para que la vean mejor. No, era un sello de 1 centavo que le pusieron 2 más.
Se usó en el mes que dijiste que... Y se usó en el mes, sí. Y en eso, curiosamente, sí fueron bien estrictos, porque yo conozco una carta que estos sellos los trataron de usar como el 5 de abril y le pusieron un sello encima que eran sellos inválidos. O sea, sí fue solo por un mes. Y esta era CIDEC, de la era CIDEC. Sí, en 1897. Que sinceramente no sé por qué solo fue un mes, porque si tú ves la exhibición en Guatemala duró 8 meses y cerca de 8 meses, y la serie que emitió Guatemala para esa exposición que es impresa por American Banknote, que es una serie pues, muy bonita, realmente estuvo válida como por varios años. Aquí no sé por qué se pusieron los un poco especiales en solo un mes y está el decreto, o sea, ese sí está muy documentado. Gracias. Guillermo, primero, felicidades, excelente tu presentación. ¿Podemos ver de nuevo el sobre con un centavo enviado a Tegucigalpa, el que tiene la T de taza, por favor? Sí, dame un segundo. Y creo que estaba en la 34, creo, por ahí. Ahí. No está ahí. Ahí, la 33, perdón. O sea, tenía que haber pagado, ¿cuánto? 2, ¿verdad? No, tenía que haber pagado mínimo 5. Mínimo 5, perdón. Y, bueno, ¿hay alguna indicación atrás si se cobró la multa, lo que faltaba o aparte de la T, ¿se sabe si se le cobró al...? No se sabe, solo tiene la T. Y si te fijas abajo dice 1 centavo. 1 centavo, ya. Perfecto. Ok, ni estaban cobrando lo que tenían que cobrar. A mí más bien me huele que esta fue esta se aplicó en El Salvador. Sí, porque aquí en realidad yo no he visto aquí cartas tasadas en Honduras. Tal vez veo que está Sergio y Edgardo aquí se me corrigen, pero yo cartas tasadas en Honduras nunca he visto que aquí le pongan esto. Y también podemos ver en la lámina 35 ese bonito sobre certificado que no sé si lo vi rápido, en la que sigue, que tiene el label de City. Ahí está, en vez de Exchange, el de Nueva York. Es el sobre que va a Alemania con el certificado City. Está muy bonito. Ok, gracias, Guillermo. Muy interesante tu presentación. Gracias. Perdón, Guillermo, dices que la T es de El Salvador. Generalmente la tasa era en origen. ¿Has visto alguna otra T similar de El Salvador? No, sí, bueno, esa T yo la tengo identificada como El Salvador en varios sobres. Ok. Estoy buscando la postal que les dije. A ver, vamos a ver. Mientras lo encuentro, yo quería... Ok. A ver, esta que voy a compartir es la que les dije en Noruega. Que esto no es muy usual. Es la misma. Y esa no es del Salvador, esa T no es del Salvador. Sí. Entonces, esa... 1 centavo y la dejaron ir hasta El Salvador, o atrás tiene el porte suplementario. No, la dejaron ir hasta Noruega y en Noruega le pusieron la T. Guillermo, ahora que tienes esta imagen en pantalla, esta otra bandera, la que está en el dibujo de la izquierda, bueno, vemos una bandera estadounidense. Es el escudo. Sí, esa bandera, ¿qué es lo que tiene en el centro? Es el escudo. Era la versión de... O sea, en el cantón tenía el escudo de armas en lugar de las estrellas por cada departamento. O sea, la bandera en aquel entonces era una copia de la de Estados Unidos. Sí, la única diferencia es que el cantón era rojo en lugar de azul y las rayas eran blancas y azules en lugar de rojas y blancas. Cualquier parecido era coincidencia, ¿no? Sí.
Entonces, pero, y tenían esa otra versión que era más como la del gobierno, que era, que era con el escudo. Ah, ya. Con relación a lo que habían comentado algunos compañeros aquí de las tarjetas de 2 y 3 centavos, aquí en Honduras sucedió algo muy parecido. Las tarjetas de 3 centavos eran las del exterior, en francés y en español. Las de 2 centavos que han circulado fuera del país, que era solo en español, las que he visto hasta el momento tienen el índice de 2 centavos y le agregan una estampilla de 1 centavo adicional y circulaban sin ningún problema. Pero no, pero de deficientes son raras, pero existe una que otra. Pero igual se fue. Mira, esta es una de las que decía que tienen sellos de franqueo eficiente. Otra de 1 centavo. Sí, muy bonita, es muy bonita. Sí, está en una colección de El Salvador. Muy bonita, sí. La T es parecida a la que mostraste antes. La T es parecida, eso ahorita que las vi juntas, que no las había comparado, es parecida, sí. Claro, tienen que A lo haber mejor sido es de El puestas en Salvador origen. una marca rara. Puede ser. La voy a comparar más. Ahí voy a probar GIMP. Al ojímetro parecen las mismas. Sí. Guillermo 137 ese, ¿no? Sí, sí. Sí, pues sí, parecen las mismas. Sí, sin duda. Lo que te iba a consultar era lo que estamos viendo aquí, que dice correos nacionales. Perdona, ¿la puedes colocar de nuevo? Para... Sí, perdón, se me fue. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Dame un segundo. Es igual que la otra, dice correos nacionales, tarjeta postal, servicio interior. Y es de 1891. ¿Esa era la tarjeta oficial del correo? Sí, claro. Es la de la emisión de ese año. Ok. Entonces, yo creo, incluso si tú ves la anterior que hayas mostrado, tiene ahí una indicación que es muy interesante. ¿Te acuerdas que mostraste una tarjeta que es la misma, con una T igual, pero que va dirigida a Noruega, creo? Sí, aquí está, sí. Fíjate lo siguiente, si la puedes colocar. Sí, la de Noruega está. ¿Cuál quieres ver? La de Noruega. Y te voy a mostrar una diferencia con respecto a esta, pero que te va a dar una idea, te puede servir de complemento lo que te voy a contar. Yo creo, bueno, la legislación de la Unión Postal Universal respecto a la aplicación de la T era bastante clara y debería ser solamente en origen, porque es la única forma de saber que la pieza iba con multa. Era muy difícil para una persona en Roma o en Noruega saber si venía una cierta deficiencia o no. Entonces, normalmente, el empleado de correo, en este caso El Salvador, tendría que haber aplicado la T, y me da la impresión que es casi la misma por la forma. Y en la otra, anterior, tú tenías ahí una ecuación que decía 2/10 en la de Noruega, que está puesta un poco a la izquierda de la T. Y eso significa que son la forma de interpretación que daba la UPU, y ahí sería clarísimo eso, porque estaba indicado claramente, es que son 2 portes y son 10 francos oro. Es decir, un porte eran 5 centavos de franco oro y 2 portes son 10 centavos de franco oro. Y si tú te fijas en esa pieza, dice 2/10 y con la T. ¿Puedes poner la de Noruega, Guillermo? ¿No la están viendo al mismo tiempo? Estamos viendo la de Roma. No, estamos viendo la de Roma. Ah, yo creí que se podían ver las dos. No. ¿Hoy sí la ven? Todavía no. A ver, déjame ver. Espera, dame un segundo. Dame un segundo, espérame. Que me está tapando el menú de... No importa, sí. Ya, pero después velo ahí en tu casa, pero es una observación interesante, porque eso significa que la gente del Correo El Salvador estaba aplicando la norma de la UPU. Esa es la interpretación que yo te daría. O sea, 2 portes de 10 francos. 10 centavos de franco oro. 10 centavos. De franco oro. Sí.
Ok. Guillermo, tienes que cerrar la de, Sí, la de cerrar Roma. esta. Tienes que cerrar la de Roma y abrir la otra. Siguen viendo la de Roma, disculpe. Sí. No, bueno. A No ver, sea aguanta. malito. Ahí está. Hoy sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Te fijas? Ahora llega. ¿Te fijas? Ahí está el 2.10 que te digo yo, y que eso Y tiene aquí que es haber la sido misma. aplicado, claro, en el correo y estaban no cumpliendo con la norma. Entonces, la pregunta y que tú mismo deberías pensar es la siguiente. Esa tarjeta se multó en El Salvador. Ujú. Sí, la test del Salvador, fíjate que sí, ya viéndola bien. Sí, es Claro, se igual que multó la en El otra. Salvador porque tiene una insuficiencia clarísima, el destino era Noruega y no puede haber pagado un centavo, ahí la multaron. Sí, sí, sí. Oye, no, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, ya lo apunté. De hecho, en la próxima, esto es un tema que realmente es nada de fácil de resolver, y en la próxima charla de correspondencia multada yo justamente iba a entrar hablando sobre la aplicación de la T y cómo se hacía en franco oro. Es bien interesante porque va a servir también para todo lo que era normalmente el envío de correspondencia al exterior desde nuestros países. No, perfecto. Perfecto, muchas gracias. No, está buenísimo eso, gracias. Así que se multaban en El Salvador. No hacían la vista gorda. Claro, se multaba en origen. Y esta es idéntica, pues, ¿no? Porque el trazo que cae del lado derecho sí medio curvo, igual que el otro. Sí, sí, igual, sí. Sí, ¿El Salvador emitió estampillas de multas o no? sí, de franca eficiente, sí. ¿Y se usaron o son raras usadas? Es rarísimo, pero Rarísimo. rarísimo. Se conocen 3 cartas en los 1890. Wow. O sea, es extremadamente raro. Pero sí, Solo sí, Hamilton. incluso se mandaron a la UPU, o sea, sí eran emisiones oficiales. Oficiales y todo. Sí están en el archivo de la UPU. Son Hamilton, ¿no? Son Hamilton, sí. Pero sí te puedo decir que están en las hojas del archivo de la UPU. Sí, yo las vi. Perfecto. Bueno, las escaneé más bien. Ahí tengo las copias. ¿Alguna pregunta adicional para Guillermo? No veo ninguno por ahí. Sí? No. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Fantástica tu presentación. No, gracias. Excelente. Gracias.